momento estemos entrando en una fase un poquito más empinada, más logarítmica, y eso es un poco lo que venimos comunicando y lo que estamos viendo de hecho día a día, ¿no? Fernán, ¿cómo estás? Buenas noches. Es imposible preguntarte si estamos en el pico o acercándonos al pico hasta que no bajes, sino cómo sabes cuál fue el pico. Claro. Obvio cálculo Sí, claro. físico, ¿no? Pero la pregunta es esta, si estamos en la ladera de la montaña subiendo. Lo que uno ve de los últimos 7 a 10 días de la ciudad es que efectivamente el carácter de la curva ha cambiado y ha acelerado el nivel de velocidad día a día, con lo cual seguramente estaremos empezando en la ladera de la montaña. No podemos estar seguros porque, como decís vos, la curva se completa o se interpreta cuando está completa, ¿no es cierto? Pero es evidente que en los últimos 10 días hemos aumentado mucho el número de casos por día. Fernán, vos me explicabas hoy, creo, o ayer, uno habla tanto con Quiroz, con Goyán, con Sánchez, uno ya, pero no sé qué día me lo explicaste, pero fue hace poco tiempo, ayer o hoy. Me explicabas que la lógica del virus fue, llegó en avión, estaba en la clase media alta, y ahí llegó a los barrios populares, y de los barrios populares vuelve a la clase media, por decirlo de alguna manera. Esto es lo que se ha reflejado exactamente en la ciudad, y es el temor que imite provincia. Sí, en realidad vos fíjate que el virus lo que hace es correr entre persona y persona, y lo que pasa es que en los barrios populares la contagiosidad es mayor porque allí no tienen la principal vacuna de esta enfermedad, que es el distanciamiento físico, con lo cual lo que ha pasado es que cuando llega al barrio popular corre más rápido, pero hay que tener mucho cuidado en interpretar los datos al menos de la ciudad de Buenos Aires, porque lo que nosotros vemos ahí es que si bien algunos barrios se han anticipado por esta cuestión de la contagiosidad, en el número de casos que reportamos por día, nosotros vemos que la curva tiene una distribución geográfica en toda la ciudad y toda la curva de la ciudad está evolucionando, ¿no? Es un poco más concentrado en el 31, en la 11-14, en la 21-24, pero la verdad es que la distribución es muy diversa. Incluso como comentábamos recién, en el barrio 31, el número de casos en los últimos días se está sosteniendo relativamente estable, como que no está manteniendo una aceleración como venía antes, ¿no? Hay un debate sanitario con su costado político-filosófico. ¿Vos estás de acuerdo con, teniendo una villa del tamaño de la Villa Azul, cerrarla? Sanitariamente, ¿te parece bien? Hay gente que dice que es lo único que se puede hacer y hay otra parte de la biblioteca que dice, sí, pero si tengo contagiados, los meto adentro en un gueto y es peor, contagio a todo el resto. ¿Vos en qué parte de la biblioteca estás? Bueno, yo te diría, del lado de la ciudad no vemos ninguna necesidad de tener esa estrategia porque, como yo te decía, tenemos 60 o 80 casos en un día en el barrio 31 y tenemos 300 casos en el resto de la ciudad. Sería como querer separar 80 de 300 con una barrera. No tiene ninguna lógica y por eso esa estrategia en la ciudad nosotros no la aplicamos. No, pero... Luego hay que ver las circunstancias de la provincia. Yo no conozco los detalles del caso. Sí sé que es un barrio popular relativamente contenido, no tan grande, al lado de un gran barrio, ¿no? Que es Itatí. Con lo cual tal vez algo tenga que ver la intención de generar ahí una barrera de contagiosidad entre ambos barrios. Pero realmente es un tema que no conozco en detalle para opinar. Fernán, hay un punto crítico dentro de la 31 o del barrio 31 que es abajo de la autopista, donde el hacinamiento, de hecho fue el foco, fue el lugar donde murió Ramona, digamos, hay un montón de situaciones donde no había agua, donde faltó agua. Ese lugar, mucha gente que analiza lo que se hizo, obviamente con el diario del lunes, ¿no? Obviamente con el diario del lunes, pero que analiza lo que se hizo en el 31, dicen, ¿por qué no aislaron puntualmente lo que es el sector de abajo de la autopista? Y tal vez se podría haber evitado el estallido que se llevó a Ramona. Sí, yo te diría, en el barrio 31 no tuvimos un foco concentrado en un lugar. Los primeros casos ya estuvieron distribuidos, de manera que los datos nuestros no indican lo que vos decís. Ahora sí, decididamente, el lugar debajo de la autopista es el lugar con más dificultades, tanto que es el lugar que estaban todos, habían sido y estaban siendo llevados... Es el más hacinado, sí, claro. Y es donde faltó agua, por eso digo que fue un foco, ¿no? Ah, claro, sí. Claro. Es que por eso es que esa gente era la que estaba siendo llevada a los departamentos nuevos. Claro. Vos sabés que toda la estructura edilicia que se construyó y muchos de ellos ya han sido llevados para allá y otros están siendo llevados. Ajá.
Ministro, Perdón, es lo que separa la 31 de la 31 bis de la 31. Claro. Sí, es lo que está bajo la y es Ilía. donde hay más hacinamiento. Claro. porque Mirá lo que es la está historia, porque el techo, otra vendría a ser. autopista, la sudeste, si Dios quiere, está conteniendo que la Pico, epidemia exacto. del azul pase a la Itatí, Y- porque se dividen por y una se autopista. para. Claro. Y además Mirá, hay, en un caso sí, sirve, en otro no. hay una cuestión de habitantes, Fernán, muy importante, porque estamos hablando casi de 45.000. Dimos los números de la villa, comentaste que la situación en las últimas horas está un poco mejor, esto no significa que esto es oscilante y cambiante. Te pregunto por esto, si seguís preocupado por el tema villas, y por la otra parte, porque el ciudadano porteño siente, y me flexibilizaron, y allá nos contaba Santilli, tuvimos que retroceder, porque no es un problema de la villa el virus está en los centros comerciales, el virus está en los transportes, el virus está en cualquier lado. Sí, por supuesto. Digamos, nosotros hemos dicho desde el primer día, hay 5 subgrupos en la sociedad que hay que cuidar particularmente con políticas públicas muy precisas y claras. El subgrupo de los trabajadores de la salud, las personas de la tercera edad, los geriátricos, las personas en situación de calle y los barrios populares. Para los barrios populares, por lejos, la mejor estrategia es el testeo sistemático, la búsqueda activa y rápidamente el testeo a las personas vinculadas a un enfermo, de manera que cortar la transmisibilidad del virus sobre las personas que viven o conviven con el enfermo que has diagnosticado o que tienen vínculo con él. De manera que esa es una estrategia que en todo el mundo ha funcionado y es la única que ha demostrado utilidad cuando el distanciamiento físico no es posible, y es lo que hemos implementado con Nación en este programa Detectar, que ya llevamos los 5 grandes barrios porteños populares están bajo este programa, ¿no? Diego. Ministro, hoy tuve la posibilidad de hablar con trabajadores de la salud del Hospital Fernández. Hay una enorme preocupación por la cantidad de infectados, más de 27 personas, empleados de la salud del hospital, y hasta la Asociación de Médicos Municipales pidieron una reunión con usted para hablar sobre la falta de testeos al equipo de salud y la falta de elementos de protección personal. Hay una enorme preocupación en el Hospital Fernández. ¿Qué balance hace usted? ¿En qué está ese tema para usted en cuanto a la prioridad? Tremenda preocupación y ocupación por parte del Ministerio. Te hago una pequeña corrección, yo me reúno con cierta asiduidad, prácticamente semanalmente, con todo el Comité Ejecutivo de Médicos Municipales para trabajar estos temas, y siempre dialogamos sobre cómo hacerlo mejor, cómo cuidar a la gente, cómo estar cerca. Y por supuesto, los profesionales de la salud que trabajan en los hospitales tienen 3 mecanismos de adquirir la enfermedad. Uno, tomarlos en la propia comunidad, porque el virus circula en la comunidad y también se pueden enfermar. 2, contagiarse entre los profesionales, lo que se llama el contagio horizontal dentro de los hospitales, pues son lugares donde el distanciamiento no es tan claro y no es tan fácil. Y el tercero, mientras atienden pacientes que tengan la enfermedad. De manera que tienen múltiples oportunidades y nosotros tenemos que trabajar en todas ellas para evitar que ellos se contagien. Pero hacen ha sido un testeos, problema en hacen todos los testeos países del mundo, y yo por eso... Bueno, hoy comunicamos públicamente con Horacio que en el día de mañana vamos a empezar a hacer los testeos sistemáticos en el equipo de salud. Vamos a empezar sobre todo por las personas que trabajan en la terapia intensiva, que son los que más riesgo están. Eso y reclamaba, vamos a ir por eso, agregando día a día a las diferentes personas. Sí, ya lo hemos comunicado, el día de ayer ya lo hemos comunicado. Ministro, hay un informe que publicó hoy un técnico del CONICET, un bioinformático llamado Rodrigo Quiroga, que fue levantado por algunos medios, diciendo que con la tasa de duplicación cercana a la que está teniendo la ciudad ahora, él habla de una tasa de duplicación de 8 días por los casos, si bien Buenos Aires está creo que un poco por encima, 9,5, aproximadamente para el 13 o 14 de junio, la ciudad de Buenos Aires tendría saturado su sistema de atención en terapia intensiva. ¿Esto es así? Bueno, yo le diría primero lo que tengo que decir, que Rodrigo es una persona que hace tareas y trabajos epidemiológicos y estadísticos de muy buena calidad. Es una persona muy reconocida y yo lo reconozco también. Lo primero que quiero decir en términos de su persona. Ahora, en este trabajo en particular creo que está cometiendo un error técnico que de alguna manera le genera una incapacidad de evaluar lo que está queriendo evaluar, porque como yo siempre insisto, nosotros cambiamos la estrategia de testeo en la Ciudad de Buenos Aires hace 10 a 14 días.
de un formato de testeo cambiamos a un testeo mucho más sensible, mucho más proactivo, con lo cual no podemos hablar de la tasa de duplicación de la ciudad hasta que no tenga suficiente cantidad de tiempo para comparar un periodo con testeo con esta metodología con otro periodo con testeo con esta misma metodología. Están comparando para duplicar los datos de la ciudad un momento que tomamos un testeo de una manera que era poco sensible con otro que detecta muchos más casos, y eso técnicamente no es correcto. Es decir, que usted, Por eso usted yo insisto podría mucho asegurar, pero perdóneme, ministro,